En nuestra, en nuestro deber, en el deber para hoy, usted tenía que completar toda la morfología. Eso significaba poner las conjunciones y poner el orden de la oración griega, ¿ok? Entonces, le comparto nuestra hoja de trabajo. Nos quedamos hasta el versículo 4. Yo ya lo terminé, también unos pequeños detalles que faltaban. ¿Ok? Ahora, recuerde que cuando hablamos de poner toda la morfología, aquí en la columna izquierda nosotros necesitamos ir llenando toda la información. Lo que nos centramos a hacer es poner la conjunción, el tipo de conjunción que es. Por ejemplo, aquí en el versículo 3, nosotros tenemos una conjunción adverbial causal. Conjunción adverbial causal. Entonces, obviamente eso nos indica, las conjunciones nos van a indicar el tipo de relación que un párrafo o una oración mantiene con el resto del texto. Entonces, si nos encontramos una conjunción adverbial, si es adverbial, ya sé que está subordinada a un verbo. Si es causal, ya sé que me está dando la causa, la causa, el porqué de lo que está mostrándonos ese verbo. Abajo de la descripción de la conjunción, nosotros ponemos el orden de la oración griega, ¿sí? No en español, sino la oración griega. Entonces, en este caso, en el verso 3, yo tengo un verbo y tengo un adverbio, ¿sí? En el español nosotros tenemos, pues, mucho me regocijé. En el griego dice, pues, me regocijé mucho. Es diferente. Entonces, con esta información aquí en la morfología, nosotros mantenemos el orden de la oración griega. Sí, hay momentos donde cuando usted hace la morfología que va a darse cuenta que ese orden típico del griego que empieza primero con el verbo y luego con el sujeto, y hay varias otras estructuras ahí, cambia. Sí, es diferente el orden. Y la razón de por qué el orden es diferente, eso va a marcar un énfasis que el texto griego está dando, y que al traducirlo nosotros perdemos ese detalle que observamos en el texto griego. ¿Ya? Entonces, en el versículo 3, por ejemplo, dice esta oración de cómo andas en la verdad. De cómo andas en la verdad. En el texto griego primero aparece el complemento circunstancial de cómo en la verdad andas. Entonces, el énfasis del autor bíblico está en esa frase preposicional, en la verdad, ¿sí? De cómo en la verdad andas. Entonces, ese énfasis nosotros lo mantenemos en la morfología para que a la hora que vamos ya a escribir nuestro manuscrito, no perdemos esos detalles que el texto nos da. Si no hay ese énfasis, ok, está primero el verbo y luego el sujeto, como típicamente ocurre.
Observe aquí en el versículo 4, que es el que trabajamos, con el que finalizamos la clase anterior. Observe el orden, ¿sí? El texto dice mayor que este es el complemento directo, están en acusativo. Eso es como empieza la oración griega. Mayor que este, no tengo gozo. Ese es el orden de la oración griega, ¿ya? Puede ser que el orden de la oración griega, a veces podemos perder algo del sentido, por eso que podría parecer que no tiene mucho sentido, pero el autor bíblico está enfatizando algo, está enfatizando el hecho de que mayor gozo que este no tengo, ¿sí? Entonces, en esa categorización de cosas que pueden producir gozo en la vida en la vida de Juan, lo que está en el primer lugar es ese gozo, mayor gozo que este no tengo, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces hay un énfasis especial que Juan establece del gozo que él experimenta cuando se encuentra con alguien que anda en la verdad, en este caso Gallo, que es de quien está hablando. Entonces, no se olvide de ese detalle. Nosotros establecemos las conjunciones cuando hay conjunciones, cuando no hay conjunciones, el texto bíblico está utilizando el asíndeton. El asíndeton es la ausencia de conjunciones con el objetivo de enfatizar. ¿Ya? Entonces, en el griego lo típico son las conjunciones. Lo atípico es el uso del asíndeton. Entonces, en cada párrafo, este párrafo que empieza aquí en el versículo 1, usted ve que no tiene una conjunción con la que empieza el verso 1, entonces aquí hay un asíndeton, ¿sí? Un asíndeton. Entonces debemos anotarlo para no olvidarnos que así con este énfasis arranca, ¿ya? Entonces en cada uno de los que vemos aquí en el verso, en el primer párrafo del segundo texto, tampoco tiene una conjunción. En el segundo párrafo de este segundo texto, observe si tiene una conjunción, la conjunción pues con esta arranca. En el tercer párrafo de este segundo texto no hay un conector, así es que ahí hay un asíndeto. Entonces, vamos completando la morfología para que, como dije, a la hora de nosotros escribir nuestro manuscrito, toda esa información debemos volcarla, debemos ponerla en nuestro manuscrito, ¿sí? Porque ahí está la enseñanza que nos está dando el texto bíblico. ¿Ok? Preguntas, por favor, en cuanto a la morfología. ¿Sí está claro? Ok. Entonces, no se olvide, por favor, de llenar todos los detalles de la morfología. En nuestro plan de estudios, eso es lo que tenían que hacer para el día de hoy.
completar la morfología, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer es vamos a revisar hoy lo que usted va a hacer para el deber de la próxima clase. Completar toda la semántica. Eso incluye los verbos, los usos de los participios y las preposiciones. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Si nos avanza el tiempo, hacemos algo de la diagramación que todavía en clase no hemos terminado el pasaje, pero vamos a concentrarnos en hacer la semántica en torno a los verbos, los usos de los participios y las preposiciones, para que usted sepa primero exactamente cómo debe hacer su deber para la próxima clase. Y lo segundo es porque la próxima clase vamos a empezar a trabajar ya en una parte que no está explícita aquí en el plan de estudios que quiero empezar a trabajar ya con ustedes. ¿Ok? Entonces, recuerde cómo lo hacemos. Usualmente empezamos esto haciéndolo con los verbos. Ya hicimos una parte inicial. En el versículo 1 nosotros tenemos el verbo amó. Pusimos que es un verbo que está en presente. El presente muestra acción continua en el presente. Está en voz activa. La voz activa significa que el sujeto realiza la acción del verbo y está en modo indicativo, lo que nos muestra una realidad. Es decir, cuando Juan le dice a Gayo que él le ama en verdad, lo que está diciendo es que él activamente, él está realizando esa acción de amar y es una realidad en la vida de Juan. Él no está hablando de una posibilidad, de algo que se espere en el futuro, no, él está hablando de algo que está sucediendo en su vida. Él en verdad ama a Gayo. Ahora, no le ama una vez, tiene un amor continuo para este hombre Gayo, ¿sí? Entonces, con eso, con lo que acabo de decir, nosotros hemos hecho el análisis del verbo amó. ¿Ya? Ahora entendemos cuál es el énfasis del verbo. Es una acción continua en el presente. El sujeto de la oración, en este caso Juan, el anciano, es el que está realizando la acción de este verbo, y al usar el modo indicativo nos está mostrando que esto es una realidad. No una posibilidad, una realidad. ¿Ok? Lo que hicimos también es determinar el uso de esta preposición. ¿Sí? Lo buscamos en nuestra tablita, y aún cuando tuvimos algunas posibilidades, tomamos una decisión de nosotros creemos que esta preposición, el uso de esta preposición es de lugar, ¿sí? ¿Sí? De esfera, de lugar. Esa es la decisión que tomamos. Y así vamos haciendo cada una de cada uno de los análisis. Ahora, recuerde que aquí estamos haciendo solamente lo que es verbos, lo que es participios y lo que son preposiciones. Ahora, usted puede hacer un análisis más completo, porque nosotros ya sabemos
ya sabemos también los usos del artículo y del adjetivo. Y aquí tenemos un artículo, el anciano. ¿Ok? Un artículo y un adjetivo. El anciano. Tenemos aquí el amado. ¿Ok? Podemos definir cuáles son los usos. Primero, el artículo en la oración griega tiene el objetivo de identificar, que no quede dudas de quién está hablando. ¿Sí? No es cualquier anciano, es el anciano. Es el anciano. Hay un énfasis particular en el texto bíblico. Entonces, cuando lo vemos así, cuando sabemos que está hablando el anciano, nosotros podemos entender cómo cuando revisamos otras versiones otras traducciones de la Biblia, cuando otras traducciones traducen esa frase el anciano, observe cómo lo hace aquí la traducción al lenguaje actual. Del líder y encargado de la iglesia. Observa. Hay un énfasis particular en la traducción. Por eso lo traducen así. No se ve, pastor, la presentación. Ok. Ok, ahí. Sí, ahí sí, gracias. Ok, entonces observe cómo en la traducción al lenguaje actual, observe cómo se traduce ese el anciano. Del líder y encargado de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué lo traduce así? Porque está usando un artículo. El anciano, no está hablando de cualquier anciano, no está hablando de cualquier pastor. Está hablando de el anciano. Así es que el artículo define, especifica algo del sustantivo. En este caso es un adjetivo, ese adjetivo está funcionando sustantivalmente, es decir, está sustituyendo a un sustantivo que debería estar ahí. Pero usa un adjetivo porque el adjetivo puede funcionar como sustantivo. Entonces, no habla de cualquier anciano, habla de el anciano. No habla de alguien que es amado, sino de el amado. Entonces, Juan no deja dudas de que él está amando a una persona específica. Ya usa el nombre, ¿sí? Dice a Gayo. No sería necesario. No sería necesario esa frase, el amado que está en aposición, porque está hablando de Gayo, es un nombre propio. Pero para enfatizar en mayor medida el hecho de que Juan le ama, usa esa frase en aposición, el amado, usa un artículo para enfatizar que no se trata de cualquier amado, se trata de el amado. Entonces hay un énfasis particular que el texto está haciendo. Entonces, aunque esto no está como parte de nuestro deber en cuanto a la semántica, recuerde que mientras más usted hace este ejercicio, mayor riqueza y mayor información le va a dar la palabra de Dios. ¿Ya? Ok. Vamos con nuestro versículo 2. Vamos a hacer la parte semántica. Tomamos el párrafo, ¿sí?
y el versículo 2 es el primer párrafo de este texto, y empezamos generalmente se empieza por los verbos. Entonces, yo deseo que, este es nuestro verbo, ¿ya? Entonces, le pongo mi interlineal. Ok. Déjenme hacerlo un poquito más grande mejor. Ya. Entonces estamos en el versículo 2. Ok. Observe. ¿Sí? Yo deseo que tú seas prosperado. ¿Ok? ¿Qué tipo de verbo es? Verbo presente medio pasivo indicativo. Ok. Verbo presente medio pasivo indicativo. ¿Ya? Verbo presente medio pasivo indicativo. ¿Ok? Ahora, recuerde, ok, vamos a ir anotando todo eso. ¿Ok? Entonces, como ya tengo aquí todo esto, lo copio y lo pongo donde está mi verbo. ¿Ok? Ahora, usted observa que yo puse en la voz, yo puse voz activa. No puse ni medio, no puse ni medio pasivo porque es un verbo deponente. ¿Ya? Es un verbo deponente. Entonces yo necesito recordar que cuando me encuentro con un verbo medio pasivo, ¿sí? Si solo dice medio o si solo dice pasivo, yo necesito hacer el ejercicio de observar si ese verbo es un verbo que está en voz media, es un verbo que está en voz pasiva, es un verbo que está en voz medio pasiva o es un verbo deponente. Recuerde los verbos deponentes. Como su nombre lo indica, un verbo deponente es aquel que ha depuesto, es aquel que ha dejado su voz activa. Y si usted se fija, lo puedo hacer mucho más grande para que sea notorio. Observe. Este verbo ok. Ok. Observe el verbo. Observe este verbo. Es un verbo que dice euchomai. Observe la terminación omai. Ya aprendimos esto. La razón de por qué ponen que es un verbo medio pasivo es porque su terminación es omai. No es la típica. O es omai. Entonces yo necesito saber si ese verbo es un verbo deponente, es un verbo medio, es un verbo pasivo, es un verbo deponente. Si es un verbo deponente, es un verbo que en su terminación parece ser medio, y como la terminación del pasivo es exactamente, por eso lo ponen medio pasivo,
¿Es medio, es pasivo o es un verbo activo que aparenta ser medio pasivo? Entonces, para no complicarme, lo que yo hago es ir a un diccionario. Y por eso en griego 1 o en griego 2, yo le compartí a usted un diccionario donde podemos hacer esto. Entonces, solo para que recuerde, ¿sí? Ok, aquí tengo mi verbo deseo. Yo le compartí este diccionario. ¿Ya? En este diccionario observe cómo aparece el verbo. Lo hago más grande. Observe cómo aparece el verbo. Aparece con su terminación media pasiva. Así aparece. No aparece como típicamente aparecen los verbos. ¿Sí? Aparece con su terminación media pasiva. Entonces, cuando aparece así, y aquí en este primer reglón no hay nada más, no hay otra terminación de ese verbo, y solo lo tengo con su voz pasiva, eso significa que es un verbo deponente. ¿Sí? Entonces, con el diccionario yo me doy cuenta de eso. Observe acá abajo, omai. Y lo único que hay aquí en este verbo es esta forma media pasiva de este verbo. Ok, este es un verbo deponente. Si no fuera deponente, aparecería esto más o otra cosa aquí, o aparecería directamente como este verbo que está en su terminación activa, pero si solo aparece omai, solo aparece omai, como es el caso de nuestro verbo, ok, yo ya sé que ese verbo es un verbo deponente. ¿Sí? Entonces, no importa si usted utiliza su diccionario que lo tiene en PDF, o utiliza eSword en su celular o en su computadora. Usted puede hacer lo mismo. Usted va al verso 2, observe. Eusomai. Aquí está. ¿Ya? Ahí lo tengo. Entonces, ¿cómo lo voy a buscar? Aquí tengo mis diccionarios. Ok. Le doy clic a este verbo. Deme un segundito, se me perdió. Aquí está. Ok. Doy clic a este verbo y lo tengo acá. Observe. Mire. Eusomai y me aparece solamente la terminación omai. No hay más en ese verbo. Es un verbo deponente. Es un verbo que se presenta como voz media, como voz pasiva o como voz media pasiva, pero en realidad es un verbo activo. ¿Ok?
Preguntas, por favor, acerca de esto. Esto ya lo aprendimos, pero si hay alguna duda, dígame, por favor. Pastor, buenas noches. Una Sí. consulta. Es decir, que nosotros tenemos que ir viendo cuando salga en voz, cuando sea medio pasivo, y tenemos que revisar primero si termina en omai, siempre, para nosotros hacerlo activo. Ok. Siempre que aparece el verbo en voz Media pasiva. pueden haber tres alternativas. El verbo puede aparecer en voz media, puede aparecer en voz pasiva o puede aparecer en voz media pasiva. En ambos casos. Recuerde que en esas tres alternativas, la terminación del verbo es la misma. Omai. Sí. Los verbos no terminan usualmente en omai. Terminan en omega. Así es la terminación de los verbos. Cuando un verbo termina en omai, en su terminación media o pasiva, que son las mismas, o media pasiva, que son exactamente las mismas, yo necesito revisar si ese verbo es un verbo pasivo, es un verbo medio o es un verbo activo que al ser un verbo de ponente se está presentando con la voz media o con la voz pasiva, pero realmente no es ni voz media ni voz pasiva, es un verbo que ha adoptado la terminación pasiva o la terminación media, pero no es ni voz media ni voz pasiva, es un verbo en voz activa. ¿Ok? Recuerde lo que aprendimos en nuestras tablitas. Usted lo tiene acá. Y como les sugerí, sería mucho mejor que lo tenga impreso para que cuando se presentan estas dudas, usted pueda leer, usted no le toque revisar todos los apuntes de todos los cuadernillos de griego 1, griego 2 o taller de griego, sino vaya a las hojitas y recuerde esto. ¿Sí? La voz activa, omega. ¿Sí? La voz media pasiva, omai. ¿Sí? Es la misma. La voz media y la voz pasiva son idénticas. ¿Sí? Entonces, por eso lo ponen como medio pasivo. Cuando solo aparece medio es porque ya el contexto me ha mostrado que es una voz media, o solo cuando aparece pasivo ya sé que es una voz pasiva porque el contexto me muestra eso. Pero las terminaciones medio pasivo en el modo indicativo son exactamente las mismas. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo veo un verbo así, en voz media, en voz pasiva o en voz media pasiva, debo revisar si es un verbo de ponente. Si no es un verbo de ponente, es un verbo en voz media o es un verbo en voz pasiva. ¿Ya? Entonces recuerde, veo un verbo omai, ya sé, está en modo indicativo omai. Mucho mejor si me sé de memoria las terminaciones, ¿sí? O eis, o men, ete, o usi, ok, voz activa. Voz media pasiva, o mai, tai, o meta, ostuntai, ya sé de memoria. Entonces veo eso, esto es voz media, es voz pasiva. Veo en el texto y ya no tengo problema. ¿Qué hago? Usted vio lo sencillo que es. Estoy revisando la semántica de mis verbos y observe, me fijo aquí, omai. Me voy a la morfología y sí me dice verbo, tiempo presente, pasivo medio. Ahí se me prende una lucecita. Pasivo medio, ok. ¿Será un verbo de ponente
y lo único que tengo que hacer es darle un clic. Y al darle un clic en el diccionario, me dice omai. Lo único que me dice. Si aquí aparecería antes o después la morfología de este verbo, donde también está la terminación omega, ya no es un verbo deponente. ¿Sí? Puede ser un verbo semideponente, que en ciertas conjugaciones es deponente y en otras conjugaciones no. Pero aquí es 100% deponente porque solo hay la terminación omai. Entonces, a la hora de llenar mi semántica, yo debo poner verbo activo. Entonces, Pastor, sí, debo un segundito. Entonces, Bien. observe cómo esto cambia el sentido del texto. Aquí tengo yo el sujeto implícito, yo. Sí, Juan está hablando. Yo deseo que. ¿Quién está realizando la acción de orar, de tener el deseo de que Gallo sea prosperado, tenga salud? La acción del verbo la está realizando Juan. Juan es el que desea. Juan es la persona que está orando porque Gallo tenga esta realidad en su vida. ¿Sí? Si estaría en voz pasiva, no sería Juan el que está realizando esto, sería alguien externo que está haciendo esto. Si estaría en voz media, entonces Juan está realizando la acción, pero también se está beneficiando de esa acción. Aquí no, aquí es voz activa. Entonces Juan está teniendo el deseo de que Gallo sea prosperado, tenga salud, así como prospera su alma. Pastor, ¿Ok? una cosa. Por favor. Sí, ¿Qué quiere decir el verbo deponente? No, la palabra no deponente recuerdo eso. significa dejar. Eso significa deponente. Ha depuesto, ha dejado. ¿Sí? Eso significa deponente. Entonces, un verbo deponente es el que ha dejado su terminación, ha dejado su terminación omega. Aquí debería estar omega, esta de aquí. Esta debería estar. Ujú. Ha dejado esa terminación, ha dejado esa terminación activa, y por la terminación yo puedo concluir que es un verbo pasivo, un verbo medio o un verbo medio pasivo. Pero no, porque los verbos deponentes dejan su terminación, se presentan con una terminación media o pasiva, pero siguen siendo activos. Sí, son medios tramposos, se presentan como medios, como pasivos, pero no son medios ni pasivos, son verbos en voz activa. ¿Ok? Entonces, debo saber este detalle cada vez que me encuentro con un verbo medio, con un verbo pasivo o con un verbo medio pasivo. Veo eso y debo hacer el ejercicio. Y usted ve que es facilito. Le doy un clic y ya en mi diccionario me aparece la morfología. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Pastor, tengo la inquietud parecida en el mismo verbo, es decir, Juan se está beneficiando de la oración que hace por Gallo. Si estaría en voz media, sí.
Ok, la pregunta es, ¿en qué voz está el verbo deseo? Según lo que hemos estudiado, está en voz activa. Exacto. Entonces no se está beneficiando. Si estaría en voz media, recuerde lo que significa la voz media. ¿Sí? Usted en sus mismos apuntes lo tiene aquí. Observe, voz media. El sujeto realiza la acción del verbo y se beneficia de dicha acción. ¿Sí? Pastor, tal vez en cuanto a la oración que hace por Gallo, porque ese es el deseo, hasta en una oración, no se beneficia también uno al orar por otros. En eso tal vez preguntaba de pronto si es activa. No, o sea, a ver, la respuesta sería sí y no. Cuando nosotros oramos, aún por otros, tenemos el beneficio de orar por otros. Ahora, el texto no está enfatizando eso. ¿Sí? Podemos toparnos con un verbo que indique eso. Pero aquí, al ser estrictos en el uso de este verbo, de este verbo deseo, este verbo orar, al ser estrictos en lo que está transmitiendo Juan, él está transmitiendo la idea de que él está realizando la acción de desear la prosperidad de Gallo. En este momento no le está interesando a Juan enfatizar la verdad de que la oración también me beneficia a mí. Si él quisiera enfatizar eso, sería un verbo en voz media. Pero no es un verbo en voz media. Es un verbo de ponente, está en voz activa. ¿Sí? Si yo quiero enseñar eso, que la oración es algo que beneficia por el que oro y me beneficia a mí, tengo que buscar un versículo donde ese verbo esté solamente en voz media. Y ahí sí podría sustentar ese concepto de que la oración me beneficia también a mí. Aquí no está enseñándose, aquí no está enseñando eso. Aquí no hay ese énfasis. Porque hubiera sido muy fácil solo traducirlo un verbo en voz media y listo. Hubiera mostrado esa realidad de que estoy orando por el otro y eso le beneficia al otro y también me beneficia a mí. Pero Juan no tiene el interés de enfatizar esa verdad. ¿Ok? ¿Algo más? Gracias, pastor. De nada. ¿No? Ok. Seguimos entonces con nuestra semántica. Entonces recuerde, aquí estamos. Recuerde el ejercicio. Voy por el verbo y hago el ejercicio del verbo, ok, y lo anoto acá para no tener otra vez que estar viendo el interlineal. Ya sé que es un verbo presente, voz activa, modo indicativo. Si quiero poner alguna nota aclaratoria, por supuesto que lo puedo hacer. Generalmente yo aquí en la morfología, donde está el verbo, ahí yo suelo poner un paréntesis y pongo de ponente. Y lo pongo ahí, de ponente. ¿Sí? Y con eso me recuerda el hecho de que es un verbo de ponente y lo puse en voz activa porque es un verbo de ponente. ¿Sí? Ahora, vamos con nuestro siguiente verbo. Seas prosperado. ¿Ok? Seas prosperado. En el verso 2, ok, aquí está. Verbo presente, pasivo, infinitivo. Verbo presente, pasivo, infinitivo. ¿Ok?
Con esa información me voy a donde esté el verbo. Verbo presente. Ok, aquí lo tengo. Verbo presente. Más abajo en mi tablita, recuerde que yo tengo todo esto copiado para que sea más rápido. Pasivo, lo copio. Me voy otra vez acá. Pasivo. Y es un infinitivo. Entonces, ¿qué me dice? Imperativo. No sé por qué no lo he puesto aquí, pero bueno. Ok, es un infinitivo. Ok, ese es mi verbo. Ese es mi verbo. Ese es mi verbo. Ok, ahora, en la morfología, ok, ¿cuál es al analizar esta oración, tú seas prosperado, ¿qué es tú? Pronombre personal, segunda persona, acusativo, singular. ¿Quién es el sujeto de la oración? Tú seas prosperado. Gallo. Ok, gallo. Puedo ponerle aquí si quiero. Más el sujeto en elipsis. Ok. ¿Qué me dice el hecho de que el verbo está en voz pasiva? Piense cuál es el sujeto. El sujeto es gallo. ¿Ok? ¿Qué me dice la voz pasiva? El sujeto recibe la acción del verbo. Exacto. ¿Quién es el que va a hacer algo para prosperar? El sujeto. Gallo, De nuevo, gallo. Gallo, el sujeto. está en voz pasiva. Ah, El anciano le desea. el anciano es el que le da entonces. No. El anciano desea la prosperidad de gallo. Ujú. Por eso gallo sería. No estamos analizando esta oración. Yo deseo que en todas las cosas, yo deseo. Pastor, recibe de un agente externo la prosperidad. Perfecto. ¿Cuál es el agente externo? Dios. Perfecto. Esa es la respuesta. En verdad. Por eso se le llama a la voz pasiva, se le llama el pasivo divino. Porque de manera explícita o implícita, Dios está en medio de eso. A menos de que aquí tengamos una estructura que me diga otra cosa.
tú seas prosperado por, no dice eso, pero que tú seas prosperado por tu habilidad. ¿Ok? Entonces ahí no es Dios el que está haciendo, el que está cumpliendo esa función, es la habilidad que produce esa prosperidad. Vamos a encontrarnos mucho esto en la Biblia cuando dice por el Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos, verbo en voz pasiva, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está llenándole, está cumpliendo esa acción. Pero al no haber aquí un agente directo, es Dios. Así es que esto es tan importante entenderlo, porque a la hora que voy a escribir mi manuscrito, yo debo mostrar que la prosperidad es un asunto que produce Dios. ¿Sí? Por eso hacemos este trabajo de la semántica, no por llenar dos columnas, es por desprender toda la información que el texto bíblico me está dando. Juan pudo no poner un verbo en voz pasiva. Pudo haber puesto un verbo en voz activa. Lo puso en voz pasiva a propósito, sabiendo que el sujeto que está aquí, que es Gallo, no era el que realiza la acción de prosperidad, sino es alguien externo a él que está realizando esa acción. En este caso, Dios. Observe la tremenda verdad que hay aquí. ¿Sí? La prosperidad, yo puedo desear la prosperidad de alguien, como Juan lo hace. Yo puedo orar porque tú prosperes. Pero no es suficiente eso. Solo Dios prospera la vida de la persona. Entonces observe la tremenda verdad que hay aquí. Entonces debo entender muy bien el presente, debo entender muy bien la voz activa, la voz pasiva, la voz media, cada una de las implicaciones que tiene esto, porque esto está, Dios escogió esas palabras y esa voz particular para enfatizar un detalle específico, que yo no debo pasarlo por alto. Para el que escuchó, cuando él escuchó, observe lo que escuchó. Observe el verbo. Observa la terminación. Estai. Una terminación pasiva. Si hubiera sido activa, eudó. Pero Gallo escuchó eudostai. Él sabía, él entendió. Nosotros no entendemos porque no es nuestro idioma. Pero él entendió que estaba usando el verbo en voz pasiva. ¿Sí? Así es que hay una implicación importante en eso, que no debo pasarla por alto. ¿Ok? Ahora, observe continuemos con los verbos. Vamos con el verbo salud. Y que tenga salud. Observe este verbo.
De nuevo, Ujú. ¿qué verbo es? Verbo Infinitivo. infinitivo. Activo. Verbo Es un verbo presente, presente, activo, Activo, infinitivo. infinitivo. ¿Ok? Ujú. ¿Ok? Verbo presente. Presente, activo. Activo, Ok, infinitivo. entonces debo darme Infinitivo. cuenta, puedo observar que es un verbo presente infinitivo. ¿Ok? Observe la diferencia acá. Es un verbo en voz activa. ¿Sí? Así es que la salud es aquí responsabilidad de Gallo. Él es el que va a realizar la acción. Observe la diferencia. Los dos son partícipes. Los dos son infinitivos. Ujú. Están en tiempo presente ambos. Pero salud está en voz activa. Así es que la responsabilidad de ser saludable recaía sobre Gallo. Aquí no hay el énfasis que vemos que se pone en la palabra, en la palabra prosperar. ¿Ya? Ahora, observe el otro verbo. ¿Cómo prospera tu alma? ¿Qué verbo es? Presente, participio, indicativo. No es participio. Presente, pasivo, Pasivo, indicativo. indicativo. ¿Ya? Verbo presente, pasivo, Pasivo, indicativo. indicativo. ¿Ya? Entonces lo copio. Verbo presente, pasivo, indicativo. ¿Ok? ¿Qué me dice la semántica de ese verbo? Indica que la prosperidad es no instantánea ni momentánea, sino continua durante el tiempo. ¿Sí? El verbo nos indica que desea que sea prosperado. Gallo recibe el deseo, recibe la prosperidad y de una forma real, de una forma permanente o continua. Ok. La prosperidad del alma del alma de Gallo era una realidad que estaba ya sucediendo en la vida de él. Sí, 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 porque es estaba modo indicativo. Así como prospera. No está hablando de una posibilidad. Sí, es real. Es real. Ok. ¿Quién generó esa prosperidad espiritual? Gallo mismo. No, Dios. voz pasiva. Dios, el Señor, Dios. Exacto. Amén. Voz pasiva. El voz pasiva. Recuerde el énfasis. Ujú. Eso no significa Ujú. que Gallo no haya hecho el ejercicio de orar, de leer la Biblia, de tener comunión con los hermanos, de hacer todo lo que necesitamos hacer para que en nuestra vida haya prosperidad espiritual. Pero aunque eso implícitamente puede ser cierto, era cierto. Lo que el texto bíblico está enfatizando es la realidad de quién prospera espiritualmente. Él estaba Y el que prosperando. prospera espiritualmente al usar la voz pasiva acá es Dios. Ujú. Y entonces se enfatiza la voz pasiva en el verbo seas prosperado,
se enfatiza la voz pasiva en el verbo prospera tu alma y se enfatiza la voz activa en el verbo que tenga salud. ¿Sí? Observe que estos detalles nosotros no lo vemos en nuestra traducción. Y no es que esté mal, sino que la traducción, siempre vamos a perder algo en la traducción. ¿Sí? Pero cuando hacemos el ejercicio de ver en el texto griego, hay algunos detalles interesantes que podemos comprender. ¿Ya? Ahora, para terminar nuestro versículo 2, tenemos aquí una frase preposicional, en todas las cosas. ¿Ya? Entonces, vamos otra vez y solo por hacerlo un poco diferente, vamos a nuestro Eastword y vemos que dice, amado observe la preposición. Peri. ¿Ya? La siguiente palabra, ¿sí? Acerca de todas las cosas, ¿en qué caso está? Genitivo. Caso genitivo. Recuerde cómo manejamos las preposiciones. Veo cuál es la preposición. Peri, esa es la preposición. Y la siguiente palabra en el griego, no en el español, puede coincidir muchas veces. La siguiente palabra en el griego, y aquí me pone numeritos este interlineal de Ceballos para no perder. La siguiente palabra, que es el objeto de la preposición, debo fijarme en el caso. Caso genitivo. Peri en caso genitivo. Ya que sé eso, me voy a mi tablita. ¿Sí? Me voy a mi tablita y voy a donde están las preposiciones. En orden alfabético, observe. Peri puede estar en caso genitivo o puede estar en caso acusativo. Ya sé que está en caso genitivo, así es que el caso genitivo me da dos posibilidades. Que sea el uso del genitivo, que sea de referencia, es decir, concerniente a, acerca de, eso es lo que significa referencia, o que sea de ventaja, a favor de, significaría. ¿Ok? Entonces, me voy a mi Biblia y observo. Seas prosperado. ¿Cuál cuadra mejor? Seas prosperado en lo concerniente a todas las cosas, genitivo de referencia, o seas prosperado. Siempre le pregunto al verbo al cual está relacionada la preposición. Seas prosperado acerca de todas las cosas, genitivo de referencia, o seas prosperado a favor de todas las cosas, o para beneficio de todas las cosas. ¿Cuál cuadra?
El de referencia. El de referencia. Ujú. ¿Ya? Entonces, me voy a mi hoja de trabajo y... Ok. Debemos empezar de nuevo. Y debemos empezar de nuevo porque observe la frase preposicional a cual la tenemos subordinada. No la tenemos subordinada a seas prosperado, sino la tenemos subordinado a yo deseo que. ¿Recuerda por qué hicimos esto? Observe el texto. Verso 2. Observe. Amado en todas las cosas. Observe el orden de la palabra, el orden del texto griego. Amado en todas las cosas yo deseo. Observe el orden. En la oración en español, esta frase preposicional, la traducción la tiene subordinada adverbialmente a este verbo. Seas prosperado en todas las cosas. Mientras en el texto griego está subordinado a este verbo. Observa cómo dice, amado en todas las cosas deseo. Yo deseo que tú seas prosperado. ¿Ya? Entonces hacemos las mismas preguntas, pero ya no al verbo prosperado, sino al verbo deseo. Recuerde ese detalle que sí lo observamos. Entonces, pregunto. Yo deseo que en lo referente a todas las cosas tú seas prosperado, es un genitivo de referencia, o el otro uso, recuerde cuál era, es de ventaja, a favor de. Yo deseo que a favor de todas las cosas tú seas prosperado. ¿Preposición de qué es? Yo de referencia, digo, pastor. De referencia. ¿Ok? Ujú. Entonces, lo pongo aquí. Yo deseo. Lo puedo poner de varias formas. ¿Sí? Puedo poner preposición de referencia. Es una opción. Sí. Puedo poner alguna explicación aquí para no olvidar. En relación a. Eso significa referencia. ¿Ok? Entonces es una preposición de referencia. O puedo ¿Ya? poner concerniente a. También es lo mismo. Referencia en ¿Ok? concerniente a. Puedo ponerle así también. Sí. Ya. ¿Ok? Preguntas Y en cuanto a esto. la frase preposicional ya no le pongo, sino solo lo que hago en relación a la preposición. No lo pongo porque ya está aquí en la sintaxis. Ay, Ya la tengo aquí en la sintaxis. Lo que hago en la columna de la semántica es lo que dice la palabra semántica. ¿Cuál es el significado?
¿Cuál es el significado de esa preposición? ¿Cuál es el significado de ese verbo? ¿Cuál es el significado de ese participio? Estamos encontrando el significado que el texto bíblico tiene en torno a los verbos y las preposiciones. Podríamos hacer de esto, de las 9 categorías gramaticales, nos estamos concentrando en los verbos y las preposiciones. Preposiciones. ¿Ya? Ahora, si tienen preguntas, háganlas, por favor. Vamos con el versículo 3. Vamos con el verbo me regocijé. Ok. Aquí está nuestro Eastword. Versículo 3, me regocijé. Aquí lo traduce me alegré. Ok. ¿Cuál es la morfología? Me regocijé. Es verbo ariosto, pasivo, indicativo. Ok, sí. Es un verbo aoristo, pasivo, indicativo. Verbo aoristo, pasivo, indicativo. Ok. Indicativo. Ya teniendo eso en mente, nos vamos. Verbo aoristo, presente, indicativo. ¿Okay? Yo suelo copiarte aquí mismo, más rápido. Lo que necesito. Verbo aoristo, activo, indicativo. Ok, aoristo. ¿Qué es el aoristo? Veamos qué es el aoristo. El aoristo es una acción puntual consumada en el pasado. ¿Sí? Es decir, que en algún punto en el pasado, el Juan se regocijó, ¿sí? En algún punto en el pasado, Juan se regocijó por cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de que hablaban bien de Gallo. No fue algo progresivo, no fue algo continuo, no fue algo permanente, fue en un momento cuando vinieron estos hermanos y dieron testimonio de la verdad. En ese momento Juan sintió regocijo. ¿Sí? Es muy diferente al presente. El presente es una acción continua en el presente. Ha pasado muchas veces eso. En cambio, el aoristo no. El aoristo no pretende enfatizar eso. Pretende enfatizar un punto en el pasado, un momento específico en el pasado, donde en este caso Juan sintió regocijo. ¿Ya? Ahora, podemos hacerlo, solo son verbos y preposiciones, pero si queremos, podemos hacer la morfología del adverbio mucho, ¿ok? Veamos si tenemos algo. Dice, ok, mire aquí. Es un adverbio enfático, ¿ok? No es cualquier adverbio. Es un adverbio enfático. Ok, eso es interesante. Entonces, aquí debo poner yo adverbio enfático. ¿Ya? Y eso me va a recordar eso. Es un adverbio enfático. Así es que el nivel, el grado de regocijo que Juan tuvo al enterarse que Gallo andaba en la verdad y otros dieron testimonio de eso, en verdad produjo un regocijo grande en la vida de él. Eso es lo que el texto me está comunicando.
¿Ya? Ujú. Ok. Vamos con los dos participios. Que aquí es donde podemos, aquí es donde podemos tener algo más de dificultad. ¿Ok? Fíjense bien, si hay dudas, me pregunta por favor. Participios. Vamos a estos dos participios. Dice... Ok, me alegré porque muchísimo, mire cómo lo traduce aquí para enfatizar ese adverbio enfático. Porque me alegré muchísimo, observe Cuando- este adverbio, viniendo, Mm, ¿ok? ¿Cuándo Mire la vinieron? morfología, 4. presente, pasivo, medio participio, Principio. ¿ok? Ujú. ¿Qué debo hacer cuando me topo con un verbo que está en voz pasiva, en voz media o en voz pasiva media? Mira en qué termino, en la tabla. Ok, ya sé en qué termina. Primero. Observe. Tiene una terminación pasiva. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué debo buscar cuando me topo con un verbo pasivo, medio o medio pasivo? Si es de ponente, tal vez. Si es de ponente. Perfecto. Mm, Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo mi diccionario aquí. ¿Ok? ese Y es el simplemente le desuso. voy a dar un clic y me sale esta información de la derecha. Me sale la información de la derecha. Ok, ¿a qué conclusión llego? Que termina en omay. Ok, y eso me Entonces, dice que es activo. Es un verbo de ponente. es Es un un verbo de verbo de ponente ponente. voz activa. Activa. ¿Ya? Entonces, cuando copio la morfología, tiempo En la presente, morfología sale. voz activa, participio. Tiempo presente, voz activa, participio. Lo pongo. Tiempo presente, voz activa, participio. ¿Ok? Lo pongo. Me voy al lado izquierdo donde tengo este participio, que solo tengo la B, y lo pongo aquí, de ponente, para no olvidar. ¿Ya? Recién hemos identificado la morfología. Sabemos que está en tiempo presente, voz activa, participio. Todavía no hemos identificado el uso de ese participio en la oración. Hagamos el otro participio y luego buscamos el uso. ¿Ya? Me voy otra vez a mi tablita. Dice, porque me alegré. Ok, porque me alegré muchísimo viniendo unos hermanos y dando testimonio. Observe este otro participio. ¿Ya? ¿Qué me dice el participio? Este está en voz activa.
Entonces, Exacto. no hay duda. Presente, activo, participio. ¿Ya? Ningún problema. Entonces, copio presente, activo, participio. ¿Ya? Ok, ya lo tengo. Ahora, vamos a determinar el uso de ese participio. ¿Sí? Recuerde, vamos a la tabla. ¿Ya? Si usted tiene dudas, recuerde que tenemos toda la información en esta tablita. Aquí tengo. Observe. Recuerde los conceptos aprendidos. Un participio es un adjetivo verbal. Tiene la morfología de verbo, es decir, tiempo, voz y modo, y tiene la morfología de adjetivo, número, caso y género. Puede funcionar como un adjetivo, puede funcionar como un verbo. Tiene dos naturalezas, naturaleza adjetival y naturaleza verbal. Ya. Estamos acordándonos de lo aprendido. Naturaleza adjetival, naturaleza verbal. Tiene dos naturalezas. Cuando funciona adjetivalmente, puede funcionar sustantivalmente y adjetivalmente. Cuando funciona sustantivalmente puede ser sujeto, complemento directo, complemento indirecto, objeto de la preposición, aposición, entre otros. Cuando funciona adjetivalmente puede ser atributivo como un adjetivo, atributivo o predicativo. Atributivo, ¿sí? O predicativo. Cuando está funcionando como en su naturaleza verbal, puede ser un verbo independiente, un imperativo o un indicativo, independiente. O puede funcionar adverbialmente y cuando funciona adverbialmente tiene varios usos. Temporal, causal, condicional, concesión, modo, instrumental, propósito, resultado. ¿Ok? Ya hice un pequeño repaso de lo que es el participio. Ahora, estos dos participios, ¿están funcionando adjetivalmente o están funcionando adverbialmente? Adverbialmente. Adverbialmente, ¿sí? Ya hicimos eso cuando hicimos la sintaxis. Nos fijamos si tenían artículo, nos fijamos si tenían una relación con este verbo, me regocijé, y llegamos a la conclusión de que eran adverbiales y estaban subordinados a este verbo, me regocijé. Ya hicimos ese ejercicio. Ya identificamos que son dos participios adverbiales que están subordinados al verbo me regocijé. Ya hicimos eso. Ya que hicimos eso, entonces ahora necesitamos descubrir cuál es el uso adverbial. ¿Es temporal, causal, condicional, concesión, modo, instrumental, propósito, resultado? ¿Cuál es el uso de esos participios? ¿Cómo lo hacemos? Observe. Aquí tenemos una tablita. Recuerden lo que aprendimos. Dice, participios adverbiales. Método para identificar el uso del participio. El contexto, el tiempo. ¿Qué tiempo son los dos participios? Presentes. Presentes. El contexto están en tiempo presente ambos. Debo hacerlo uno por uno, pero
coincidentalmente los dos están en tiempo presente, debo hacer la pregunta hecha al verbo, al cual el participio está subordinado con cada uno de los usos que puede tener el participio y comparar con otras versiones. ¿Ya? Entonces me fijo en el contexto, me fijo en el tiempo, hago la pregunta, comparo con otras versiones. Esas son las cuatro cosas que puedo hacer para descubrir cuál es el uso. Empiezo por el tiempo. Ya sé cuál es el tiempo. ¿Ya? Ese participio está en tiempo presente. ¿Ok? En tiempo presente. ¿Qué me dice el tiempo presente? El tiempo presente me dice que regularmente la acción del participio con la acción del verbo al que está subordinado es simultáneo. Sucede al mismo tiempo. Ok, veamos. Comprobemos que lo que me dice la tabla es cierto. ¿Ok? Sucede al mismo tiempo. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Cuándo se regocijó Juan? Cuando vinieron los hermanos y cuando dieron testimonio. Me doy cuenta que estas tres acciones ocurren al mismo tiempo, son simultáneas. ¿Cuándo se regocijó? Se regocijó en el momento en que vinieron los hermanos y en el momento en que dieron testimonio. Es simultáneo, ¿sí? Comprobamos que lo que me dice la tablita es cierto, ¿ya? Ahora, ya que hemos comprobado el tiempo, me dice que el presente generalmente es instrumental de modo o de resultado. Eso es lo que me dice. Regularmente puede ser instrumental de modo o de resultado. Tengo que hacer la pregunta a todos estos 7 usos: causa, condición, concesión, instrumental, modo, resultado y propósito. Tengo que hacer la pregunta a estos 7 usos. Pero voy a empezar por los que probablemente son, porque ya sé que pueden ser instrumental, modo y resultado. Cuando están en el presente van a tener esos usos. A veces puede ser de propósito. A veces puede ser causal, condicional y concesión. ¿Sí? Generalmente son instrumental, modo, resultado. Empiezo por eso, por lo que es más fácil. Hago la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el resultado por el que me regocijé? Cuando vinieron los hermanos. ¿Sí? ¿Es causal? ¿Por qué causa me regocijé cuando vinieron los hermanos? ¿Es la causa? Sí. Claro, porque No, vieron el claro. testimonio. No, Sí, porque no. vieron el testimonio. Sí es la El causa. resultado. No, pero, ok, No. pero recuerde que estoy La analizando el primer participio. Cuando vinieron. Cuando vinieron los hermanos. Sí. Ujú. ¿Es la causa por la que me regocijé? Sí. Sí. Ujú. Sí es la causa. Así es que el participio, ¿qué uso tiene? Causal. El uso. Causal. Es causal, ¿sí?
Coincidió a la primera. Probablemente en otro caso me hubiera tocado hacer la pregunta a estas 7 posibilidades, pero coincidió que la primerita que hice fue causa. Ujú. Entonces lo anoto aquí. ¿Sí? Participio. Puedo ponerlo en otra línea, puedo ponerlo aquí mismo. Participio causal. Causal. ¿Ya? Ujú. Ese es el uso del participio. Cuando voy a completar mi manuscrito, debo mostrar esto. ¿Cuál fue la causa por la que Juan se regocijó? Bueno, la causa Cuando fue vinieron los hermanos. cuando vinieron los hermanos. Esa fue la causa que produjo el regocijo. ¿Ok? Participio causal. ¿Ok? Vamos con el otro. Recuerden, Dieron la testimonio. pregunta es hecha al verbo Verbo. con el que se relaciona. Y la pregunta tiene que incluir cada uno de estos 7 usos. ¿Ok? ¿Cuál fue la causa por la que estamos analizando el segundo participio? ¿Cuál? Vamos a empezar desde el final. Propósito. Propósito. ¿Cuál fue el propósito por el que me regocijé? La respuesta, Propósito. cuando Por el dieron testimonio de tu verdad. Ujú. No. ¿No? Veamos Ok. la otra. Vamos con resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál fue el resultado por el que Por me el que me regocijé? regocijé. Respuesta, Cuando dieron porque testimonio. dieron testimonio de tu verdad. No. No, tampoco. No, ok. Vamos con modo. Modo. ¿Cuál fue el modo? ¿Cuál fue la manera Manera. en la que me regocijé? regocijé. Respuesta, cuando Cuando dieron testimonio de tu verdad. verdad. Ujú. Tal vez ahí. Ujú. Instrumental, pastor, ¿por qué medio? Ujú. ¿Por De qué nuevo. medio me regocijé? Instrumental. Cuando dieron testimonio de tu verdad. Ok. No podría ser ¿Cuándo? resultado. ¿Por qué? Mm, O sea, no. Haz la pregunta. ujú. O sea, Ian, ¿cuál haz es la el- pregunta. Haz la ¿Cuál es pregunta. Al el resultado de que resultado? me regocijé. Cuando dieron testimonio los hermanos Haz la pregunta. y dieron. Es lo que acabo de hacer. De nuevo. ¿Cuál es el Que, resultado? o sea, creo que, no estoy seguro de la pregunta, pero creo que era como que o sea, ¿por qué me regocijé? Algo así. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué no habla de resultado? ¿Por qué habla de? De causa. Sería más, Causa. Perfecto. De causa. El por qué siempre habla de causa. ¿Ok? Ahora, probemos con instrumental porque tuvieron la duda. Hagan la pregunta. ¿De qué manera me regocijé? Y la respuesta es cuando dieron testimonio de tu verdad. La cuadra. respuesta. ¿Cuadro o no cuadro? No. ¿Cuadra o no cuadra? ¿De qué manera me regocijé? Respuesta. Dieron testimonio de tu verdad. Observe causa. Creo que causa cuadra mejor. Ok.
Condición podría ser. Haz la pregunta, condición. ¿Por qué condición me regocijé? A ver, ¿Cuál fue la condición? ¿cuál fue la condición para que yo me regocije cuando dieron testimonio de tu verdad? Ok, pero la condición lleva implícito el concepto de que algo se tiene que cumplir. No Sí. es. Sí, si comes la sopa, si cumples la condición de comer la sopa, puedes salir a jugar. Ese es el uso de una condición. Ahora, háganlo con causa. Igual que la primera, anterior sería, ¿por qué causa me regocijé? Cuando dieron testimonio. Y dieron testimonio, bueno, cuando dieron testimonio de tu verdad. Porque dieron testimonio de tu verdad. La causa me muestra el por qué. ¿Por qué me regocijé? Porque vinieron los hermanos. ¿Por qué me regocijé? Porque dieron testimonio de tu verdad. De causa. Es de causa, ¿sí? ¿Ok? Entonces recuerde, usted tiene que hacerle la pregunta al verbo con el que están relacionados. Y la respuesta obviamente la va a dar cada uno de los participios. Los dos son de causa. Ahora, si se queda con la duda, si no es tan fácil, si a veces no es tan fácil, no es tan evidente como ahora, una de las cosas que podemos hacer, puede ser que nos ayuda, vamos a nuestras Biblias. Ok, observemos cómo lo traduce. Pues en gran manera me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio. Ok, pues me alegré mucho cuando algunos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio. Ok, algunos miembros de la iglesia vinieron, me contaron que sigues confiando en la verdad que Jesucristo nos enseñó. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad que vives de acuerdo con la verdad. Ok, no me ayuda mucho. A veces ayuda más. ¿Ok? El ejercicio siempre es el mismo. Identifico con qué verbo están relacionados. Si hay una relación adverbial, entonces debo identificar los usos. Si no hay una relación adverbial, si es una relación adjetival, no tengo que hacer esto, porque es otra función que el participio está cumpliendo. Pero cuando está cumpliendo una función adverbial, entonces va a tener uno de los 7 usos que vemos aquí. Entonces, en este caso particular, este participio también es causal. Lo anoto, ¿ya? A la hora de escribir y estar explicando el versículo 3, yo no debo olvidarme de todo lo que he visto ahora, ¿sí? ¿Por qué causa? ¿Sí? Yo puedo decir, Juan se regocijó mucho. 2 causas fueron las que produjeron el hecho de que Juan se haya regocijado mucho. ¿Observa? Entonces, el texto me está diciendo de qué está hablando. Está hablando de causas. Y lo voy a poner todo eso en mi manuscrito. Cuando identifico, claramente el texto me está mostrando 2 causas por las que Juan se regocijó. 2 causas. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Inquietudes, por favor?
Ok. Observe Una una. aclaración nomás nuevamente con relación a esto del verbo de ponente, para estar bien Ujú. segura. Sí. Eso, cuando todos los verbos yo tengo que verificar en qué terminan, si es en omai o no. Yo debo fijarme en los verbos que están en voz pasiva, Ya. en voz media o en voz media pasiva. Cuando yo me fijo aquí, observe este verbo. Verbo aoristo pasivo. ¿Sí? Yo les pongo letreritos a los verbos para no, Ahí. para no equivocar, ¿sí? Para que no se me salte esto de los verbos deponentes, ¿ya? Y yo lo hago, a mí me ayuda mucho. Usted puede en sus programas puede ponerlo también en Eastword. Observe, usted tiene aquí un verbo, usted está leyendo su Biblia, Reina Valera 1960. Yo deseo que tú, sí, yo deseo. Ok, aquí tengo yo un verbo deponente, ¿ok? Lo indico. ¿Cómo lo indico? Yo voy a ver, yo quiero que todos los verbos deponentes me aparezcan en un color amarillito. Ya, los pongo. Como yo quiera. ¿Sí? Yo voy haciendo mi estudio y todo lo que voy aprendiendo lo voy anexando a mi Biblia, cosa que la próxima vez que leo ya sé, yo sí me acuerdo, yo pinté de amarillo todos los verbos deponentes. Entonces ya visualmente me queda. Yo hago lo mismo. Todos los verbos que no tienen estos letreritos son voz activa. Entonces ya no tengo que revisar aquí verbo presente activo. Ya no tengo. Visualmente lo veo y ya sé que todos los verbos son voz activa. Cuando no son voz activa, yo le pongo un letrerito. Pasiva, media pasiva. Este es regocijé, es un verbo pasivo. Pero vinieron es un verbo deponente. ¿Qué hago yo? Yo le pongo estas dos flechitas, estas dos cositas acá, a todos los verbos deponentes. Yo les pongo eso. Entonces, todos los verbos que me aparecen con esto, yo ya sé que son deponentes. Ya no tengo que ir al diccionario para verlos porque ya tengo mis propias marcas. A mí me sirve, me ayuda mucho la parte visual. Para mí es más fácil así. ¿Qué tengo que hacer? Ver. ¿Es un verbo pasivo? ¿Es un verbo medio pasivo? Si son verbos pasivos o medios pasivos, ese verbo es el que tengo que investigar. Entonces me voy al verbo cuando me encuentro haciendo esto de la semántica y me encuentro con este verbo que dice pasivo medio. Ok, voy a buscarlo en el diccionario. Mira el diccionario. Omai dice. Omai. Omai es un verbo deponente. Se presenta como pasivo, pero en verdad es un verbo activo. deponente. ¿Ya? Entonces, o en su celular o en el programa de computador, usted ahora tiene la facilidad, solo pone el mouse ahí, ya sabe. Sí, ya sabe la morfología. Tiempo presente, pasivo, medio, indicativo. Sí, le pongo abajo en el número strong, eurchomai. Sí, es un verbo deponente. Ya sé.
¿Ok? Por ¿Alguna ejemplo, pregunta en más? me regocijé, ¿no? En cambio, ese caso es pasivo indicativo. Ahí, ¿De qué versículo estás hablando? del 3. Dice, pues mucho me regocijé, es indicativo, pero está en pasivo. ¿Ok? El mismo ejercicio. ¿En qué termina el verbo? En, No, mire, no, mire. no termina en omai. Ya. No, pero usted puede termina. de pronto, si lo lee aquí, usted Sí. puede decir, No. puede ser que no termina, puede ser que no identifica la terminación pasiva. Oh, ¿Qué hace? Pone el mouse encima ya. del, ¿qué dice el verbo? El strong. Sí, pero ¿qué dice la tabla? Chairó. Observe cómo el verbo Chairó. termina en Ujú. omega. No Termina termina en en omai. omega. La Ujú. mayoría de verbos terminan en omega. La mayoría. Los que no terminan en omega son los verbos medios pasivos. Sí. Este verbo es un verbo activo. Si tengo dificultad con esto, abro mi diccionario en la parte derecha y ahí va a ser mucho más claro si quiero verlo en los dos. Mire cómo está aquí. Chairó. Chairó. Termina en omega. La omega es la característica de los verbos activos. Sí, todos los que aparecen en omega son verbos activos. Cuando un verbo no es activo, ¿sí? Este pasivo medio, por ejemplo, ok, veamos qué es. Mire, erchomai. Esto es un verbo deponente. ¿Sí? Es un verbo deponente. Entonces, no es difícil. Identifico el verbo, ok, verbo pasivo medio. Si es pasivo, si es medio, o si es pasivo medio, voy a comprobar que no sea un verbo deponente. Fíjese. Erchomai. Chamay. Sí, es un verbo deponente. ¿Ok? Ya. Ok. Gracias, pastor. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo claro? Entonces, de semántica hacemos lo que es verbos, preposiciones, participios, Sí. de acuerdo Recuerde que ese es el deber. diagramado. Sí, Ya. verbos, participios y Participios, preposiciones. infinitivo. Y los infinitivos también. Claro, son ¿O no? verbos. Todos los verbos. Ya. Claro, Hecho. todos los verbos. ¿Ok? Ese es el deber. Ya. Bien. Verbos, ¿Preguntas? ¿Terminamos? preposiciones, clases de ver. Ok, terminamos entonces. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición que tenemos de poder aprender tu palabra. Gracias porque a través del estudio de la morfología y de la semántica podemos descubrir ciertos elementos de la riqueza de tu palabra, Señor. Gracias porque nos recuerdas que la verdadera prosperidad viene de ti. Tú eres la fuente, Señor, de esa prosperidad. No es lo que nosotros hacemos, no es lo que nosotros generamos, no está en nosotros el generar esa prosperidad, aunque tenemos responsabilidades que cumplir. La fuente de esa prosperidad eres tú.
Y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a prosperar en nuestra vida, en las diferentes áreas de nuestra vida, pero sobre todo, Señor, que prospere nuestra alma, que la parte espiritual pueda estar prosperando en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque vemos al apóstol Juan y vemos cómo él se regocijó por un hombre como Gayo que vivía de acuerdo a la verdad. Ayúdanos a que a nosotros también nos produzca regocijo cuando vemos a otros que caminan en tu verdad. Te damos gracias por eso y pedimos que seamos nosotros, Señor, aquellos que al andar en la verdad producen esa misma alegría, ese mismo regocijo en la vida de otros. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias a usted, pastor. Bendiciones a todos. Buenas noches.